Hola chavos, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar con esta parte de los controladores lógicos programables. Estábamos viendo lo que es el lenguaje de escalera. Vamos a ver algunos ejercicios sencillos o algunos ejemplos sencillos de cómo podemos utilizar las diferentes conexiones. Recuerden que el lenguaje de escalera se basa en un sistema en el cual vamos a tener nosotros relevadores y contactores, ¿no? Un contacto puede ser normalmente abierto, normalmente cerrado, y mis relevadores son las bobinas que me van a permitir energizar diferentes salidas. Ahorita vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de un sistema de enclavamiento o un sistema de arranque, por ejemplo. ¿Sí? Una de las aplicaciones que vamos a tener es un sistema de arranque con un paro de emergencia. Bien, para eso vamos a utilizar aquí en la parte de simulaciones. Tengo yo lo que son las simulaciones de entradas o salidas. Ya habíamos visto, ya más o menos habíamos trabajado en esta parte. Tenemos una botonera en la cual vamos a tener diferentes interruptores normalmente abiertos. Tengo salidas o lámparas de salida. ¿Está bien? Entonces lo primero que vamos a hacer, nos va a aparecer aquí esta imagen. Hay algunas veces que aquí donde dice online, no forces, no edit o forces disable, no aparece nada o aparece en blanco. Si ese es el caso, no se preocupen, váyanse a la parte de comps y coloquen el go offline o en la parte de aquí para que pueda aparecer el diálogo. Entonces, si tienen una imagen o una pantalla como esta, nos vamos aquí en este recuadro en la esquina superior derecha y ya vamos a tener todos los símbolos del usuario que vamos a estar utilizando. Vamos a ver entonces primero una entrada en paralelo. Para eso arrastro este icono que me va a permitir generar una entrada en paralelo o bien una salida, es decir, cuando yo quiero activar varias cosas, por ejemplo un motor, pero al mismo tiempo una luz indicadora, voy a utilizar ese símbolo. Vamos a ocupar un interruptor normalmente abierto y una bobina sencilla. Recuerden que tenemos lo que es el latch que me va a permitir hacer también el enclavamiento. Sin embargo, ahorita vamos a hacer, digamos, lo que de forma manual ese latch, ese enclavamiento. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar el botón que tenemos aquí en el banco 1, el puerto 0, arrastramos la dirección y vamos a utilizar para esta salida algo que se conoce normalmente como una bandera. ¿Qué quiere decir una bandera? Es una salida ficticia o es un indicador no necesariamente físico que yo voy a poder utilizar para mandar una señal que requiero. En este caso, si se fijan, me da el I1, el O2, I3 o 4. ¿Sí? Entonces yo puedo estar manejando diferentes valores. Vamos a suponer que, por ejemplo, quiero una salida. Para meterlo manualmente voy a seleccionar y voy a dar doble clic sobre el signo de interrogación. Como quiero que sea salida, es una O mayúscula, le voy a dar dos puntos y vamos a utilizar las salidas. En las salidas el puerto 0 ¿sí? Y el banco 0 y el puerto 0. Entonces me quedaría de esa forma. Ok, bueno, en este caso no me la dio. Vamos a utilizar otra para que no haya problema. O mayúscula. Vamos a utilizar, por ejemplo, la 7 diagonal 0. ¿sí? De hecho, si se fijan en esta parte donde dice entrada salida de simulador, no hay ninguna que me dé hasta el 7 o 7. Tengo hasta O6. Entonces no es una salida que puedo utilizar física. Vamos a volver a arrastrar un interruptor sencillo normalmente abierto y la misma dirección. Entonces selecciono
y arrastro, ¿vale? Hasta que en mi cursor me salga un signo más. Bien, aquí lo que me está diciendo es, bien, cuando tú cierres esto vas a energizar esa bobina. Al energizar esa bobina también se va a cerrar este contactor o este contacto. Entonces aquí en estos dos en paralelo, estas dos entradas en paralelo me hacen una función OR. ¿Qué quiere decir? Basta uno para que se energice el final. Entonces ahí ya va a estar iluminado. Vamos a arrastrar aquí otra vez la misma salida, pero ahora sí vamos a decirle que encienda la lámpara que está aquí en esta dirección, en el O20, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Para eso nos vamos otra vez a esta flechita curva que tenemos en la esquina superior derecha y le vamos a dar en download. Cada cambio que se haga dentro del programa, del ladder o del diagrama de escalera, se tiene que cargar en el PLC y le vamos a dar en run. ¿Sí? Aquí en la parte de scans, si se fijan, ya aparece un número, eso quiere decir que el PLC está corriendo. Y vamos a cerrar este interruptor. Del lado derecho se va a pintar de amarillo, se va a remarcar de amarillo todas aquellas señales que estén activas. Vean, en este caso yo cerré el botón y me aparece el I10 como encendido. Si yo lo suelto, entonces vean, existe una retroalimentación, por llamarlo así, entre el O70 como entrada, como interruptor, y el O70 como salida. Este es el enclavamiento. Y ahora aquí me está diciendo, bueno, mientras esté presente el O70, yo voy a encender la lámpara que está en el O20. Aquí está. Ahora aquí tenemos un detalle. Ya se quedó enclavado, no tengo forma de apagarla. Si yo presiono, vean, no se apaga. ¿Por qué? Porque no le estoy diciendo la forma en la que se apague. Este sería como un botón de arranque. Yo quiero nada más dar un botonazo de arranque y que el ciclo o el proceso continúe. Entonces ahora necesito un botón de stop. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a colocar el indicador en PGM o en Program y vamos a utilizar otra salida. ¿Sí? Vamos a utilizar otra salida, un contactor normalmente abierto. En este caso lo voy a utilizar normalmente abierto. Los botones físicos de emergencia, por ejemplo del paro de emergencia, lo que hacen es tener un contacto, un botón o un contacto normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque siempre van a permitir el flujo a menos que yo lo presione. Una vez que yo lo presiono, entonces se convierte en un circuito normalmente abierto o se abre ese circuito y corta la iluminación, perdón, no la iluminación, corta la alimentación. Entonces en este caso vamos a colocar el otro botón, el I11, y lo vamos a dejar como si estuviera cerrado. Como ya hice modificaciones, hay que descargarlo, hay que cargar el programa hacia el PLC y le damos en Run. ¿Vale? Entonces, ok, aquí ya si yo presiono no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque este está normalmente abierto. Ok, entonces ya tengo esta parte. Vean, yo suelto el botón e inmediatamente continúa, está prendido. ¿Cómo lo voy a apagar? Les decía que es normalmente cerrado, es decir, siempre está cerrado. Cuando yo lo presiono se abre este interruptor, entonces lo presiono, se abre y ya apagó esa parte, ¿vale? Entonces este es un ejemplo muy sencillo de lo que sería un sistema de arranque con botón de stop
o un paro de emergencia. El paro de emergencia también necesito programarlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este es el ejemplo sencillo. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo para que vean la parte de las aplicaciones. Porque no tengan dudas, cualquier duda que tengan, ya saben, tienen mi número, me pueden mandar un WhatsApp para que trate de resolverles esa duda. ¿Sale? Nos vemos, saludos.